Hola a todas y todos, bienvenidos a este conversatorio FIPCA. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es de los más relevantes de hoy en día, que es producir con plataformas. Para eso contamos con una invitada y dos invitados de lujo con amplia experiencia en la producción audiovisual y sobre todo en los últimos años con mucha labor con las plataformas. Así que paso a contarles de quién se trata. En primer lugar, vamos a presentar a Mónica Lozano. Mónica es una de las productoras más importantes de Iberoamérica. Ha sido presidenta de la Academia hasta hace muy poquito, el año 2021, y ha producido grandes éxitos, entre ellos, por citar algunos, Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, o lo que es la película más taquillera de la historia del cine mexicano, probablemente de todo el cine iberoamericano, que es la película que hizo con Derbez, No se aceptan devoluciones. Entre otras películas, ha trabajado con Ripstein, por ejemplo, en El Evangelio de las Maravillas o La calle de la amargura. Ha sido coproductora, por ejemplo, del Autor de Martín Cuenca, película que además ganó el Goya. Y ha trabajado con un montón de directoras y directores, entre ellos Carlos Saura, Isaír Boyaín, Emilio Mailet, Fernando Sariñana, entre otros. Así que presento aquí a Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Estás muteada. Qué gusto compartir este espacio con ustedes, ¿eh? Gracias por venir. Nuestro segundo invitado es un productor colombiano que produce desde el año 1997. Lleva producidos más de 30 largometrajes y 10 temporadas de series. Desde 2014 se ha asociado a AG Studios en Colombia y desde ese estudio ha producido contenidos originales y prestado servicios de producción para Amazon, Netflix, Telemundo, ViX, HBO, Paramount, Studio Canal, MGM, Hulu, entre otros. Entre algunas de sus producciones se cuentan María llena de gracia, Satanás, Contracorriente, La cara oculta, Que viva la música, y como primicia podríamos decir que Los iniciados para Amazon Studios, que se podrá ver a lo largo de este año 2023. Ha participado en muchísimos festivales, inclusive tiene una nominación al Oscar. Así que nuestro invitado es Rodrigo Guerrero. Muchas gracias, Bueno, Ignacio, y gracias a la FIPCA por esta invitación. no, por favor. Vamos ahora con nuestro tercer invitado. Nuestro tercer invitado viene de Uruguay. Es un productor que ha desarrollado una larga carrera también en Uruguay, desde su productora, que es Oriental Films. Desde Oriental Films crearon un modelo de negocios para la producción para proyectos de cine y televisión. Eso desde 2014, junto con Diego Robinho. Y en 2018 crea, junto con Diego Robinho y Hernán Monsalupi, Cimarrón Cine. Desde estas productoras desarrollan y producen, además de brindar servicios, proyectos para Amazon, HBO y Netflix. Santiago, se trata de Santiago López. Santiago es hoy miembro de la Asociación de Productores del Uruguay, es secretario general, eh, y entre su filmografía más reciente, por ejemplo, se encuentra la producción ejecutiva de Yossi, el espía arrepentido, la serie que se puede ver por Amazon, El visitante, En la mira, Sentencia, Ámsterdam, Clarice in Love, la película Las Rojas con Natalia Oreiro y Mercedes Morán, El año de la furia con Joaquín Furriel, Maribel Verdú, Martina Guzmán, Alberto Amán, Así habló el cambista, y la producción ejecutiva en Uruguay de la película para Netflix Los dos papas. Entre otras las podríamos sentar como La misma sangre o El moto arrebatador. Así que es un gusto, un placer contar acá con su presencia. Así que aquí está Santiago López. Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio para charlar un poco de qué es producir para las plataformas. Así que nada, acá estamos. Muchísimas gracias a los tres por estar presentes. Así que para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción, porque si hubiéramos hecho este conversatorio quizás en 2019 o a principios de 2020, probablemente tendría otro tenor. Eh,
tenemos que recordar que en 2020, desgraciadamente, el mundo atravesó una pandemia y durante varios meses el planeta entero tuvo que quedarse adentro de sus casas. Y esto generó un cambio brutal en el modelo de consumo del audiovisual. Y digo brutal porque fue algo que se dio de forma rápida, de un día para el otro, en donde se cerraron las salas de cine, las salas de teatro, y la gente empezó a consumir más audiovisual que nunca en la historia, pero desde sus casas. Entonces, el modelo prepandémico de producción, que era un modelo en donde las plataformas empezaban a jugar un rol, pero por lo general no tanto con producciones originales o con precompras muy fuertes, sino que eran modelos en donde nos compraban las películas una vez terminadas y en algunas ocasiones participaban activamente de la conformación financiera de la producción de una película, quedándose con algún territorio por unos años como una precompra más. Uno veía venir que en los próximos años las cosas iban a ir cambiando, pero todos sospechábamos que ese cambio iba a ser paulatino, no iba a ser un cambio tan abrupto. Y de repente la irrupción de la pandemia generó ese cambio abrupto de lo que podrían haber sido un cambio a cuentagotas a lo largo de quizás 5 o 10 años. Entonces, hoy por hoy las plataformas empiezan a jugar otro rol porque las salas han perdido peso. Llevamos más o menos en promedio en Latinoamérica en este momento una merma de un 35%, 25%, dependiendo de los países, de asistencia a las salas. También se ha dado otro fenómeno, que es que además lo que se asiste a ver a las salas tiene que ver con películas denominadas películas eventos, películas muy grandes, ya sea de superhéroes, de dibujos animados o películas que por alguna razón, películas locales que se transforman también en esas películas eventos en donde la gente se dice a sus colegas, a sus compañeros, tenés que ir a ver esa película. Entonces, ante esa situación, las plataformas empezaron a jugar un rol importante porque muchas veces la gente piensa o sostiene que la película, ¿para qué voy a ir al cine si va a estar en las plataformas? Nosotros hemos perdido también posibilidades de mercados. Hasta hace unos años uno iba a un festival y lograba vender una película a un montón de mercados para un montón de pantallas. Entonces uno iba a un festival y vendía a 10, 15 o 20 mercados para salas de cine, a otros para el video hogareño o DVD, en otros los vendía a la televisión abierta o de cable. Entonces los ingresos de una película a lo largo de 3 o 4 años de vida, esos primeros 3 o 4 años de vida, estaban conformados por un montón de ventas en un montón de formatos. Y hoy también eso se acotó. Directamente uno puede... Sí, a veces uno hace una venta directamente worldwide y ya se acabó. Y a veces son 3, 4 ventas por algunas por 10, 5 o 5 años, ¿no? Fraccionado en territorios, pero no es mucho más. Entonces, en ese contexto, quienes ejercíamos la producción independiente empezamos a trabajar con plataformas ya con mayor peso en la inversión o directamente a veces con originales. Algunos que son originales creados por las plataformas y otros que son originales absolutamente desarrollados por nosotros, en donde nosotros por ahí, quienes producimos, hemos conseguido los derechos, conseguido pagado por un guión, pagado ese desarrollo, conseguido quien dirige, conseguido el cast principal, pero terminamos haciendo arreglos de originales. Así que sin más preámbulo y habiendo hecho esa introducción, solamente para ubicarnos en tiempo y espacio, les doy la palabra para ver cuál es la experiencia que han tenido cada uno de ustedes. No sé si Mónica, querés empezar vos. Te agradezco muchísimo, pues haces una exposición muy clara. Ciertamente los productores independientes, antes de la pandemia, financiábamos nuestras producciones audiovisuales con mecanismos de fomento que pudieran existir en nuestros países, o estímulos fiscales, o preventas, o acuerdos de coproducción internacional, o buscábamos múltiples posibilidades, incluso alianzas con distribuidores locales o agentes de ventas internacionales. Y sin embargo, al día de hoy esto pues, se ha modificado.
Para nosotros la posibilidad de producir la película era que tuviera muchas ventanas de exposición y comercialización. Y al día de hoy, efectivamente, ante la llegada de las plataformas después de la pandemia, pues sobre todo en México hay un volumen de producción importantísimo, el consumo per cápita es alto y hoy te encuentras con que una opción es hacer desarrollo de proyectos y buscar el aliado comercial que básicamente se está dando con las plataformas que pueden tomarte esta producción como un original o bien excepcionalmente como una licencia o como un acuerdo de coproducción, que son los casos, muy pocos casos que están en ese supuesto. Entonces, efectivamente, hoy una sola venta puede resultar que vendiste el continente americano o que vendiste todo el mundo y que a lo mejor a ti, productor, en el caso que te quedes con la propiedad intelectual y hayas vendido una licencia, te queden los derechos de televisión después de garantizar un espacio que es de exclusividad para la plataforma. Hoy el cine, que era una ventana muy importante para los productores, aunque supone un riesgo mayor, todavía no alcanza la recuperación del público a las salas, sobre todo para este contenido intermedio y más pequeño que atiende a públicos específicos, contrario a lo que ha pasado para los grandes blockbusters que han crecido sus números. Y es cierto que hoy se ha concentrado la oferta cuando pues todo el tiempo el productor independiente lo que ha exigido es que la oferta de contenido sea diversa y plural. Hay un cambio de paradigma y efectivamente hay una competencia incluso entre los streamers muy importante y por supuesto que estamos pudiendo desarrollar proyectos y que estos tengan un alcance global, pero es cierto, yo pienso que se ha debilitado de manera importante la producción independiente. Sí, coincido. Y quizás de lo que estás mencionando me quedo con algo que me parece súper relevante, que por ahí después podemos retomar, que tiene que ver con esto de una producción diversa y plural, que creo que es una de las cosas que más riesgo están corriendo. Así que, dicho esto, le quiero preguntar a mi compañero Santiago López, compañero de mate además, sí. Creo que los dos estamos tomando mate a la distancia, que además está produciendo en un país que es un extraño hub de producción. Y digo extraño en el mejor sentido de la palabra, porque fue quizás el país que menos sufrió la pandemia y que pudo producir cuando todos estábamos encerrados, y además porque tiene un sistema de cash rebate muy virtuoso, con lo cual Uruguay se ha transformado, ¿no? en un país al que las plataformas miran mucho y Santiago claramente maneja una de las 2 o 3 empresas más importantes en Uruguay. Así que paso la palabra a ver cómo es un poquito tu experiencia. Bueno, a ver, claramente nuestra experiencia en Cimarrón ha sido aprovechar esa oportunidad que nos dio el principio de la pandemia, no así el resto de la pandemia, porque al principio sí teníamos como unos índices muy buenos que hicieron favorable que las plataformas miraran en Uruguay y que a su vez miraran las posibilidades que tenía las herramientas que estaban recién naciendo en Uruguay, como la del cash rebate. Entonces, eso hizo que nosotros creciéramos en este tipo de producciones, pero a su vez logramos crecer también en la producción independiente de Cimarrón y poder producir a la vez que estábamos haciendo servicios de producción para otros productores o directamente para las plataformas nuestras películas independientes. Y
nos convertimos en una productora como con dos sombreros, donde teníamos casi que el 50% de nuestra producción de servicios de producción y otro 50% de nuestra producción eran películas independientes, algunas con riesgo artístico y económico muy grande. Pero coincido con el análisis que acaba de decir Mónica de cómo está el mercado, o cómo está el mercado de lo difícil que es encontrar los huecos para cada una de estas producciones que no son las que de alguna manera demandan las plataformas, y que las plataformas se resguardan en lo que ellos ven en unos números que nosotros no tenemos como productores. Que ahí hay una de las grandes dificultades cuando uno piensa en este negocio, es cómo poder encontrar esos números para poder hacer realmente contenidos que tengan cierta concordancia con el mercado, y quién maneja toda esa decisión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? También siento que este último año ha habido un cambio de... O sea, la prepandemia tenía unas reglas del juego, la pandemia instaló otras, y este año cambiaron de vuelta esas reglas, donde los proyectos originales de las plataformas están empezando a no hacer menos que las posibilidades de licenciar, y que ahí hay como un abanico nuevo para mí de oportunidades de encontrar nuevos modelos de negocio, sobre todo para los productores. Pero sí hay un deterioro, si se quiere, de la pluralidad y de la posibilidad de que las producciones independientes, que tienen más riesgo artístico, tengan y encuentren un lugar. Y eso es un problema. Y para mí es el gran problema de cómo hacer que todas estas plataformas, además de querer hacer lo que ellos sienten que es su público demanda, digo que sienten porque para mí ahí hay algo que no es bueno, y que es la transparencia de poder entender realmente que los productores somos los que hacemos las películas, que ellos son el vehículo para llegar a un público que es de las películas y no solo de las plataformas, y que falta algo ahí, que es poder todos entender esos números y ser francos con eso. Porque también los aparatos que hay detrás de las plataformas para comunicar qué es lo que hay que ver, hacen sostener qué es lo que se quiera ver, y esa es una charla capaz que no sé si ahora, pero que hay que ponerla en discusión. Y yendo a lo que es producir para las plataformas, también son estructuras muy, muy rígidas, en las que uno tiene que encontrar un montón de soportes a niveles de estructuras de las productoras para poder asimilar esa demanda. Volviendo como al foco de cómo es producir para las plataformas, que ha generado que las reglas de producción o los aparatos de producción para poder hacer cualquier proyecto sean muy grandes, y eso ha hecho que en algunos mercados sea muy, muy costoso producir, por ejemplo. Nosotros, Cimarrón es un hub de producción en Uruguay, pero nosotros tenemos producción en México y producción en Argentina. De hecho, trabajamos en toda la región y hemos producido en los tres mercados casi a la par, y notamos eso, ¿no? Que los aparatos de producción que han puesto las plataformas a andar en la lógica hasta este año o el año pasado eran muy grandes y han generado una cierta burbuja en términos de producción, del que ahora quieren deshacerse, pero no es tan fácil hacerlo. Entonces, un poco el control que habíamos perdido los productores produciendo para las plataformas a demanda, de alguna manera, cuando uno cede todos los derechos, cede todas las condiciones haciendo un original, para volver a tener sistemas productivos viables y eficientes. Bueno, es la oportunidad de volver a tener los productores un poco el comando de las cosas para hacer esto un poco viable. Esa es mi sensación. Bueno, capaz que entreveré muchos temas, pero bueno, es poco la introducción. No, buenísimo, muchísimas gracias. Porque la verdad, sí, mencionaste como muchas cosas que me parecen muy relevantes como para por ahí, no sé si las podremos abordar todas, pero para desarrollarlas. Así que, digo, no me quiero detener en esas cuotas, por ahí ahora las traemos de nuevo a colación, pero sin más, le pregunto entonces a Rodrigo un poco cómo ha sido su experiencia, cuál es su visión, un poco a partir además de lo que ya venimos hablando. Bueno, pues para mí, a ver, yo tengo una posición, concuerdo con todo lo dicho, y creo que en general esto es una conversación de días y muchos asteriscos. A ver, yo parto de algo que quizás
a mí me parece muy emocionante la incertidumbre en la que estamos en este momento y las posibilidades que surgen a partir de esto. Sin duda de base, hay unos principios de inseguridad frente a los modelos de negocios históricos, al tipo de contenido que se puede, el rol de los productores y los realizadores frente a todo esto que está ante nosotros y que ha estado ante nosotros desde hace años. Más sin embargo, en el fondo, a mí me emociona, sinceramente me emociona saber que estamos viviendo literalmente hoy, 2023, mayo del 2023, un momento de cambio. Que esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero yo siento que hoy sí, mayo del 2023, es un momento de cambio. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos ante una situación en Estados Unidos que no había sucedido en la historia del audiovisual en este momento, desde hace unos pocos días, que es la huelga del WGA, en donde por primera vez en la historia hay una alarma, hay un golpe concreto a un llamado de atención que se materializa debido a un cambio profundo en la estructura del audiovisual, en este caso cine, televisión, series, a través de la huelga de los guionistas que está viva, sabiendo que en cuestión de semanas los directores del DGA entran a negociar su contrato y en la misma fecha los actores de SAG entran a negociar su contrato, de la misma manera como Snoop Dogg, el cantante, hace 2 días levantó la mano y dijo: señores, si los actores lo están haciendo, nosotros los cantantes también. ¿Qué va a pasar con el esquema de remuneración de la música en las plataformas digitales? ¿Dónde está el nuevo modelo? Claro, eso tiene, podríamos decir, no, eso es solo allá, eso es allá. Pero no, esto va a tener un impacto hacia Latinoamérica, hacia Iberoamérica. Porque en paralelo a todo eso, también estamos viviendo la realidad de unas tecnologías de inteligencia artificial que nos tienen a todos atentos a qué va a pasar ahí. Y cómo esas tecnologías de inteligencia artificial entran o no en la solución o a adicionar problemas o factores de negociación adicionales en estas conversaciones que se están dando. Y al centro, y eso es muy diciente, porque al centro de todo lo que estoy diciendo, los grandes disruptores en el modelo son empresas de tecnología. Y eso es muy importante tenerlo claro. O sea, Netflix es principalmente una empresa de tecnología. Amazon es una empresa de tecnología. Apple es una empresa de tecnología. Y todos los otros estudios tradicionales, los legacy studios, como les dicen los históricos, vienen detrás como empresas de tecnología hoy en día. Universal es Comcast, un operador de cable. Fox está en manos de Disney, que a su vez, pues Disney, todos son. Warner ahora es parte de un operador de Discovery. Todo, o sea, es decir, todo ha cambiado. Entonces, en este momento, creo que las oportunidades son increíbles en cuanto a las oportunidades de cambio para bien o para mal. En cuanto a mi experiencia en todo esto, digamos que ha sido... Nosotros desde AGE Studios, desde hace 9 años y medio, nos hemos enfocado en hacer servicios de producción. Y en el modelo de servicios de producción es un servicio de producción, donde no hay una conversación sobre derechos o participación sobre derechos, no hay una conversación sobre contenido original, propiedad intelectual. Hasta que hace algunos pocos años, estas empresas comenzaron a pedirnos contenido original. Y ahí la conversación ahí sí me conecto con lo que decía Mónica y lo que decía Santi, es de cómo entrar en ese modelo, ¿no?
Entonces, veo en este momento, para ya cerrar esta parte de la conversación, sí veo que vuelve a surgir un modelo o una oportunidad en modelos de licencias. Que creo, y esto es algo que es teoría mía, no tengo evidencia, creo que muchos de los proyectos que nosotros en este momento estamos cotizando como servicios de producción, que nos han llegado de parte de los estudios y clientes internacionales, son el resultado de una anticipación a la huelga y a la situación que los estudios preveían que íbamos a estar viviendo en este momento, en este verano 2023. No tengo evidencia, pero supongo que así es. Porque sí he sentido que ha habido un cambio y en retrospectiva entiendo que ese cambio puede ser el resultado de una anticipación de ellos a la situación que se está dando en Estados Unidos y que hoy en día, sin duda, en mi opinión, va a tener repercusión e impacto a mediano, corto o largo plazo en diferentes territorios del audiovisual. Más, sin embargo, en el fondo, y ya para cerrar la respuesta, yo soy un gran fan, y voy a irme al extremo, yo soy un gran fan de YouTube desde hace muchos años. Yo soy un gran fan de la democratización real de la pantalla, no solamente para el espectador, sino para el creador. Y en la medida en que estos giros en los modelos nos alejen de aquel sistema antiguo donde unos pocos en una ciudad del mundo o pocas ciudades del mundo decidían qué era lo que se iba a ver y qué llenaba nuestras pantallas y nos obligaban a ver eso, porque unos pocos escogían. A mí sí me parece fabuloso la posibilidad, los avances tecnológicos que hay hoy en día, en donde yo puedo seleccionar qué tamaño de pantalla veo, desde un móvil hasta conectar mi móvil o mi computador a un proyector y ver esto en una pantalla mucho más grande. Yo escojo si quiero escuchar esa película en unos audífonos como estos, o si los quiero reproducir en mi casa en un sistema 5.1, 7.1 o un Dolby Atmos Home Theater. Es decir, el control que nosotros tenemos hoy en día gracias a la tecnología y que también está siendo empujado por estas mismas plataformas, me parece fantástico. Muchas preguntas, muchas posibilidades, y esto impacta muchos frentes en todos los sentidos. Pero pues yo sí me siento como un espectador feliz de entender qué va a pasar en el segundo acto y en el tercer acto de esta historia. Entonces, por ahí voy hasta ahora. Gracias, Rodrigo. La verdad es que nos trajiste, me parece, a esta charla todo un panorama que está buenísimo, que por ahí no lo estábamos considerando. Creo que hay algo en lo que vos decís, y que tomo algo que dijo Santiago hace un ratito, que hubo un modelo prepandémico, un modelo pandémico, y ahora estamos en un modelo pospandémico que está cambiando, y en el que coincido que hay un modelo de negocios nuevo que está apareciendo y que uno todavía no termina de ver cómo va a ser, pero en donde creo que podríamos llegar a ser optimistas, pero que realmente todavía no sabemos con claridad. Entonces, sobre esto, pensando en que cuando uno trabaja en un original de plataformas, todo lo que tenga que ver con las licencias y los derechos queda bastante claro. Nosotros hacemos un servicio por el cual cobramos y ya, siguiendo la receta que nos pasan. Entonces un poco quería consultarles en sus respectivas experiencias trabajando con plataformas a partir de proyectos que ustedes hayan desarrollado y creado, cómo son las negociaciones, cómo han podido pelear por mantener IP, o sea, la propiedad intelectual, por mantener copyright. Entonces me parece que es interesante, porque es quizás una de las preguntas que más se nos hace a quienes afortunadamente en este momento podemos estar produciendo quizás con plataformas en los diversos modelos.
Así que no sé si por ahí Mónica o Santiago. No, me encantaría decir algo, sí. Rodrigo apunta algo muy... Efectivamente, cuando estamos hablando de servicios de producción, el modelo cambia, nos volvemos administradores de proyectos de inversión, donde somos los que cuidamos el patrimonio de la plataforma y gestionamos el manejo de recursos humanos, materiales, financieros y devoluciones o recuperación de impuestos, y les tenemos que dar garantías para el cumplimiento en tiempo, forma, a las plataformas, ¿no? Y eso ha obligado a las compañías a ser más robustas en todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo y legal, y para cumplir con los compliance que te piden las plataformas. Y es fantástico que haya la posibilidad que una empresa se pueda diversificar y generar contenidos propios, y por otro lado dar servicios de producción, porque guardas unos equilibrios empresariales que funcionan. A mí lo que más me parece que hay que reflexionar: hoy en nuestros países, salvo excepciones, no hay mecanismos de estímulo, de financiamiento, de descuento, de elementos que a la producción independiente le permita hacer desarrollos y ser socio de aquellos proyectos que hemos desarrollado y que llevamos a las plataformas, sobre todo cuando hablamos de series de televisión. Es muy difícil que una serie de televisión tú te puedas vincular con ellos como socios por el nivel de inversión, y que no hay los mecanismos que a ti te soporten institucionalmente, ni siquiera hay la regulación. Por otro lado, efectivamente puedes hacer tu producción independiente, y si tienes cómo garantizar el financiamiento, llegar a acuerdos de licencia, que esas licencias te las van a pagar a partir de la entrega del material y su disponibilidad en la pantalla. Pero me gustaría reflexionar, ¿qué son los residuales de una casa productora? ¿Son sus activos, que son sus películas, o son sus derechos patrimoniales sobre las obras audiovisuales? Y evidentemente nos estamos quedando sin esos derechos patrimoniales. La gran mayoría de las casas productoras, a lo mejor en mi caso hay un privilegio donde después de muchos años y tener un catálogo importante, tú puedes guardar esos equilibrios. Pero hay muchas casas productoras que directamente solo pueden dar servicios de producción. Por otro lado, en México, efectivamente no hay una legislación hoy que ayude en derechos de autor, y no hay una ley de cinematografía y del audiovisual que hoy atienda el aspecto del audiovisual y lo que implica, donde tengas derecho como autores, ya sean escritores, directores, actores, a garantizar que tener el derecho a percibir regalías por la transmisión pública, porque hubo un proceso jurídico donde efectivamente el derecho moral es irrenunciable, imprescriptible, pero es transferible. Y al ser transferible, hoy estamos obligados, incluso en producciones que queremos sociedades con las plataformas, pues pedir a los autores que desde el contrato que firmen la transferencia de derechos en favor de ellos. Y obviamente, si los profesionales técnicos y artistas trabajan por proyecto y no tienen seguridad social y no tienen garantías, se están quedando con la posibilidad de trabajar hoy y quizá no tener formas de, cuando dejan de trabajar, de tener garantías que les permitan tener un patrimonio. De ahí que para mí es importante fortalecer la producción independiente y, por supuesto, buscar que haya mecanismos que lo apoyen, lo respalden, y que toda la cadena de valor se beneficie
del volumen de producción que hoy está sucediendo, sobre todo en el territorio de México. Ahora es cierto lo que dice Rodrigo, hay un cambio de consumo, hay un cambio de cómo hace de acceso a los contenidos. Es algo que todavía no sabemos cómo va a concluir. Y es cierto que hoy hubo una reflexión de las plataformas porque tienen que garantizar que al iniciar el primer capítulo, cuando menos termine el 30% de la audiencia que se conectó a ver ese piloto, a ese capítulo, y para los sucesivos capítulos mínimo el 15% para que ellos puedan hablar de éxito. Y sin embargo, como bien apuntabas, no tenemos acceso a lo que está funcionando en términos de mercado. Entonces, se va a reducir el volumen de producción y sí se va a posibilitar esto que está sucediendo hoy de llegar a otros modelos que no sean nada más hacer originales para las plataformas. Brillante, Mónica, la reflexión sobre todo introduciendo un tema que no habíamos tocado hasta ahora, que es los derechos, ¿no? Sobre todo los derechos morales de los autores, que en rigor los productores estamos peleando también por eso en muchos de nuestros países. Así que es un tema que entiendo yo que empieza a ser un tema fundamental para todas aquellas asociaciones y entidades que nuclean a los diferentes autores de las obras audiovisuales. Así que es una pelea que seguramente se viene, ya se está dando, pero se va a fortalecer, me parece, en los próximos años. Santiago. Mónica es muy didáctica, así que es espectacular para esta charla, con todo lo que plantea. Pero tengo la misma sensación que Rodrigo, esa sensación de que en este momento es emocionante poder estar viéndolo, y además no me siento un espectador, siento que los productores ahora debemos ser más protagonistas que antes, que lo que nos dejaron ser. Insisto con esto, yo siento que las plataformas trajeron mucho a que esta industria tenga visibilidad en términos industriales, mucho más que lo que eran los canales. Sobre todo, no sé, puedo contar lo que fue el proceso en Uruguay para que sucediera lo que está sucediendo, donde la política pública es central para que estén pasando algunas cosas, y siento que las plataformas y el modelo industrial de las plataformas ha hecho que algunos países y algunos tomadores de decisión de política pública pongan el foco en que lo que nosotros hacemos es un capital para los países, es un beneficio industrial que genera mucha industria y además genera un montón de cultura. Entonces, en ese sentido, siento que las plataformas han sido un gran aliado para lo que está pasando, por lo menos en Uruguay. Pero por otro lado, en esta disrupción y en el proceso pandémico sobre todo, los productores hemos sido los gestores de esos fondos de inversión y hemos perdido de alguna manera el protagonismo de controlar la producción, de aportarle a la producción, de poder ser esos productores que saben qué cuentan, cómo se cuentan, con quién lo cuentan y a quién le cuentan. Eso, lo que decía antes, yo creo que estamos en un momento donde este modelo nuevo tiene que transparentarse en todo sentido. Porque ese éxito que decía Mónica, que exigen las plataformas para que vos puedas tener o una segunda temporada o validar un proyecto, depende casi que exclusivamente de cómo la gente se entere de lo que está en la pantalla. Y hoy bucear en una plataforma es dificilísimo porque no sabes cuánto dinero de marketing va a haber en un proyecto. Ahora, si el marketing depende del productor, como fue toda la vida de su película, y puede tomar decisiones y puede bueno, ahí cambia un poco la cosa. Y por otro lado, yo creo que en este momento particular lo que va a determinar definiendo es quién paga. Porque nos debemos una discusión importante, sobre todo en nuestros países, de cómo es el negocio de lo digital, de dónde están las rentas de todo esto que está pasando y hacia dónde van y cómo se regula eso. Porque no va a solucionar este problema las cuotas de pantalla, porque la cuota de pantalla no va a generar más
producción independiente. Lo que va a generar más producción independiente son políticas activas para que haya financiamiento, para que haya el desarrollo de las películas independientes. Pero si una película independiente se produce, pero no se exhibe, deja de tener de alguna manera un sentido real. Y no puede ser que el negocio de la producción independiente sea llegar a la producción. Que eso a veces pasa, ¿no? Los mecanismos de financiamiento hacen que el negocio de los productores, que el negocio es una palabra muy grande cuando uno hace una producción independiente, porque generalmente no es negocio, sino lo que sostenga la producción sea solamente producir y no encontrar canales de distribución, que el público acceda, que el público se identifique. Yo qué sé, para que tenga una realidad, Uruguay, cuando uno va a hablar con las plataformas, ni siquiera es un mercado. Es triste, uno se enfrenta en un pitch a una plataforma y te hablan de Colombia, Argentina, Chile, y dices, hola, soy uruguayo. Y hoy la realidad del Uruguay es que es un mercado que tiene determinado valor su moneda y no sé qué, y capaz que 100.000 personas en Argentina representan 10.000 en Uruguay, en términos económicos, hoy. Y es loco, ni siquiera consideran que es un mercado, pero no es un mercado Perú, cuando hablan del Cono Sur. No es estamos hablando de una cosa que es media heavy, además, eso, desde mi punto de vista, genera hegemonías culturales de lo que se está buscando producir. Para mí todas esas cosas se tienen que discutir en el buen sentido, porque las plataformas no dejan de ser el mejor socio para nosotros. Y yo creo que lo que está sucediendo es que de alguna manera las empresas productoras, el talento, con esta disrupción que hay, de alguna manera nos ponemos en posiciones un poquito similares, porque estamos hablando de multinacionales gigantescas, que toman decisiones, que están tomando decisiones de una lógica que no es del mercado audiovisual, donde, por ejemplo, había un modelo de negocio que capaz que funcionó durante 50 años, vino la digitalización, cambió en 10 y ahora está cambiando cada semestre, porque hoy, por ejemplo, nadie sabe cómo va a ser y las decisiones de las plataformas están siendo, no sé, en diciembre querían thriller y ahora es comedia romántica. Y vos decís, che, pará, ¿qué desarrollo? ¿Qué hago? ¿Qué modelo de negocio se encuentran? Y ahí vuelvo a una cosa que decía Mónica, que para mí es clave, que es políticas públicas. Entender que el ecosistema audiovisual tiene un fuerte valor en la industria local y en el desarrollo de las personas para desarrollar un trabajo, y un fuerte valor en el desarrollo de la cultura, y que eso no puede estar disociado nunca. O sea, tenemos que lograr entender que todo vale la pena y que los estados tienen que invertir en industria e invertir en cultura en su conjunto para que haya realizadores, productores, técnicos, actores, y que toda esa cadena de derechos que acumula esa gente tienen un valor en sí mismo. Entonces, y que me parece que la discusión está, o sea, desde las organizaciones de producción y desde los productores como actores centrales en la industria, de poder hacer entender que hay que pensar dónde está el dinero que va a ser viable esto. Porque lo que decía Rodrigo, que cada uno elige qué ver, y YouTube y no sé qué, es excelente. Pero hoy no es un modelo de negocio. Nadie paga lo que cuesta producir eso. Y al final esto es nuestro trabajo, es lo que nos desarrolla como personas y es lo que nos tiene que hacer poder vivir dignamente. Entonces hay que encontrar eso. Y las plataformas son el principal socio, y después los estados tienen que ser responsables de que eso se pueda hacer. Gracias, Santi. No sé si Rodrigo querés acotar algo sobre todo esto. Sí. No, es que aquí nos solemos hacer todo el día. Eso es muy interesante. No, lo que iba a decir es esto, que para ahondar un poco ahí en las posibilidades. Yo no tengo la verdad, pero soy inquieto y busco cosas. Entonces, hace poco que estábamos en preproducción de una película, estaba curioseando y me descubrí algo muy interesante, que de esas cosas que creo que detrás de eso hay verdades o posibilidades. Hay un canal de YouTube que es un canal que acaba de subir hace relativamente poco, Mosfilm. Mosfilm es el estudio soviético, ex-soviético ruso, fundado en 1920, ya tiene 102 años. Mosfilm acaba de subir, está ya en YouTube gratuitas, más de 1000 películas, las obras más importantes del cine soviético, todas. Rublev,
Tarkovsky, todos gratis en excelente calidad. O sea, tienen que entrar, es increíble la calidad que han hecho, gratuitas. Pero lo están monetizando. Y ahí es lo que digo, que concuerdo con Santi en que en este momento los mejores aliados siguen siendo los estudios. Y para Latinoamérica específicamente, y hablo en mi caso, en el momento en que en el 2019 Amazon Studios me dice, desarrolla y produce para nosotros películas, cuando Netflix luego me dice lo mismo, y financiamos nosotros el 100%, para mí eso fue una gran noticia. Yo no pensaba, yo no contaba con que un estudio me diera a mí y a mi empresa la oportunidad me hiciera esa pregunta. ¿Quieres hacer esto? Te financiamos el desarrollo, te financiamos la producción. Vas a tener una pantalla global. Si lo haces bien, vas a salir en múltiples países al instante, en múltiples idiomas. Yo no pensaba que eso iba a pasar. Para mí no fue una sorpresa. Veníamos de años de estar pensando en series, de pensar en que para llegar, cruzar fronteras y que nuestro cine salga de unos pocos espectadores de festivales y de un público local y de unas salas cinearte iberoamericanas. ¿Cómo salíamos de ahí? ¿Cómo hacíamos que una película, en este caso colombiana, o coproducción colombiana, cómo poder pensar en hacer una película que no fuera netamente comercial para que viajara más allá, de nuevo, de lo que antes era el estándar, y durante años lo hemos hablado, de el circuito local, el circuito cinearte, el circuito de festivales y ojalá unas ventas internacionales, pero que en últimas, a mí realmente, y doy este contexto, obviamente los números son importantes, pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿cuántas personas realmente van a experimentar esa película? Y es una pregunta que ha generado muchos debates en mi vida desde hace muchos años, porque en últimas, pues, si hacemos películas para recuperar y tener una utilidad, pues hay miles de negocios que logran lo mismo en nuestras vidas. Si hacemos películas que nadie va a ver, entonces ¿para qué las estamos haciendo? Entonces, por eso, vuelvo a lo mismo. Cuando en el 2019, prepandemia, Amazon me dice, ¿queremos esto? ¡Qué sorpresa! ¡Qué gran noticia! Amazon Studios me está dando la posibilidad a mí, como productor colombiano, de no tener que ir, de estructurar un guión y una película para cumplir con las expectativas de unos jurados, de unos pocos jurados, de unas convocatorias del Ministerio de Cultura, y que a su vez esa película la tengo que estructurar de tal manera que vaya a funcionar con las entidades de coproducción, de apoyo, o en México, o en Argentina, o en Uruguay, o en España, para poder acceder a una serie de esquemas. Y fue un momento que para mí fue un momento muy especial, porque como así, me están dando oportunidades de tener interacción con una sola fuente de conversación, de financiación, de creatividad, y ahí vamos. Eso para mí fue un cambio sísmico en el modelo. Y de ahí a hoy, y ya, digamos, ya después de haber entregado la primera película de ese modelo, es increíble todo lo que he tenido que volver a aprender, a reinventarme, y a mi equipo. Y una de las cosas que me di cuenta es que durante años, y podemos hablar de 10 años, desde que todos nos enfocamos en series, no solo como productores, porque dijimos, tenemos que hacer esto para poder sostener nuestras empresas, pero también como espectadores. Y hemos afinado nuestra vista, nuestro oído a las series, a una pantalla pequeña, a un sonido limitado en muchos casos. En la mayoría de los espectadores de series escuchan el sonido en estéreo.
En algunos casos en un 5.1, dependiendo del televisor que tengan. Pero volver, para mí, volver a una sala de mezcla y a una sesión de corrección de color y a una revisión de imagen y efectos especiales, sabiendo que esto se va a ver grande y se va a escuchar grande, es un gran placer, es una maravilla. Y saber que eso lo estoy haciendo sin tener que haber comprometido lo que siempre hemos hablado históricamente, ¿no? El famoso cóctel de países para poder armar una película. Entonces, todo esto lo digo porque yo sí creo que las plataformas y los estudios que necesitan contenido y que buscan todavía contenido y que seguirán buscando contenido son, como lo dijo Santi, nuestros mejores aliados en este momento, sin duda. Pero está la otra conversación de dónde podemos realmente controlar el 100% de lo que a cada quien le interese controlar. Y ahí es donde yo me refiero a YouTube, como un ejemplo. Porque yo puedo, desde hace muchos años, generar un contenido, subirlo a YouTube y monetizarlo. Y sí, es el 0.000001 centavo de dólar por cada view. Pero eso es una bola de nieve. Y como lo he dicho desde hace muchos años, está el ejemplo de Enchufe TV, el canal ecuatoriano de comedia. Enchufe TV tiene 27 millones de suscriptores. Y son clips de comedia. 27 millones de suscriptores en YouTube. Eso es una locura. Y llevan más de 10 años, por lo menos en Colombia, del top 10 de videos de YouTube semanales que se ven en este país. 3 fácil son de Enchufe TV. Claro, eso no es cine. Pero ahí sí yo creo que nosotros como cineastas o realizadores de series y demás hemos sido siempre responsables de mirar por encima del hombro otros formatos, que son los formatos que empujan las fronteras y los límites del mercado, del público y de lo que nos define. Y esos otros formatos, que de alguna manera los hemos subvalorado o mirado con cierta... No les hemos prestado la atención, no los hemos analizado, como creo que deberíamos haber hecho, han encontrado su propio espacio. Y en el caso de Latinoamérica o Iberoamérica, el ejemplo perfecto es los videos musicales. Los videos musicales monetizan billones y billones de views desde hace años. Entonces la invitación que hago, digamos aquí un poco para encontrar el lado positivo, proactivo de esto, es ¿por qué no generar unos espacios de que alguien de YouTube nos explique a todos cómo puede un realizador independiente generar un contenido, subirlo a YouTube y monetizarlo? ¿Eso qué significa? Que de pronto hay alguien que sí dice, yo puedo hacer una película por $100,000, $50,000. Y voy a subir, y ojo con esto, voy a subir talento en un modelo de negocio diferente con el talento, para que ese talento, que tiene millones de seguidores en redes sociales, sea el mismo vehículo de promoción de ese contenido. Voy a subir músicos, canciones que a su vez ya actualmente se están monetizando en YouTube, que no tengo que pagar por eso. Es decir, a lo que voy con este ejemplo es que sí creo que nosotros somos responsables de no haber, desde hace mucho tiempo, y me incluyo de primero en esa lista, de no habernos tomado el tiempo de entender todos los modelos existentes que hay en este momento disponibles para producir contenido, controlar lo que nos interese controlar, retener los derechos que nos interesa retener y llevar esas propuestas a vehículos de distribución y exhibición existentes hoy en día, en donde las barreras son muy diferentes,
a las que conocemos históricamente y sobre las cuales todavía estamos teniendo discusiones. Pero claro, eso viene a un precio. Tenemos que dejar a un lado la pantalla grande, seguramente, pero eso no debería ser un problema, porque estoy ganando otras cosas. No puedo ir a festivales, pero estoy ganando otras cosas. No puedo ser nominado a premios internacionales, pero estoy ganando otras cosas. Entonces, sobre eso es que digo que para mí sí es un momento muy interesante. Me quito ese sombrero de las nuevas tecnologías. Volviendo al modelo, digamos, que nos convoca hoy, sí, sin duda, ahí seguimos. Después de, yo diría, 2 décadas de que por lo menos yo he estado participando de este tipo de conversaciones activamente como productor colombiano, seguimos con las mismas preguntas y pocas respuestas nuevas a esas preguntas. Seguimos ante los mismos objetos de distribución, exhibición, espectadores, como lo decía Santiago ahora y Mónica. Seguimos ante las mismas dudas de propiedad, coproducción, no coproducción, fondeo. Entonces, ojalá esto sí lo tomemos como una oportunidad real, de una necesidad real de abrir un esquema diferente y que los gobiernos entiendan, las autoridades lo entiendan, y que no separemos a los estudios y a las plataformas de la conversación, que sean parte de la conversación, porque ellos también en este momento están en aprietos, están ante unos objetos importantísimos, y si nosotros no somos parte de eso, estamos perdiendo una oportunidad histórica para armar alianzas a futuro con nuestras autoridades iberoamericanas y con los estudios y las plataformas que hoy, sin duda, nos están dando a todos la oportunidad de que sea una serie, un documental o una película, con un clic, tengamos alcance global. Eso nunca había pasado. Nunca había pasado. Entonces, sí creo que, de nuevo, ese es grande. Y volviendo al tema de las licencias de los derechos, pues cada quien tendrá, ojalá, un abanico de posibilidades en su catálogo. De estas me voy en puro servicio de producción, en estas me voy en licencias, en esta tengo derechos, en esta no. Y cada quien sabe cómo organiza su baraja, en la medida en que, para poder, como bien lo dijo Mónica hace un rato, tener un patrimonio al final, porque de lo contrario estamos viviendo como empresas del día a día. Y eso es muy peligroso. Pero creo que estamos en un momento en donde estamos a tiempo de que eso comience a ser balanceado y ajustado. Yo, Nacho, perdón, me meto porque Rodri dijo una cosa re interesante y me parece que hay obviamente los estudios y las plataformas están en aprietos. Esto habilita otro tipo de discusión cuando uno licencia o cuando uno va a negociar determinadas cosas que tienen que ver con la explotación del contenido, ¿no? Que hasta hace muy poquito vos, aunque hicieras una licencia, tenías tan limitadas las otras ventanas de explotación de un contenido porque tomaban todo y no sé qué. Y esto para mí trae como un proceso anterior, y es esto que pasaba antes, que vos contabas como en la introducción, de las distintas ventanas y los 4 años y el pay-per-view y el DVD y no sé qué. ¿Qué es lo que se tiene que acomodar ahora? Dejamos de hablar de la televisión. En esta charla no nombramos a la televisión. Y la televisión, lejos de morir, se está reinventando y podría ser ese socio chiquitito que de alguna manera también entre a jugar y empiece a hacer de todo esto de vuelta en un ecosistema quizá un poco más ordenado o visible para nosotros, que lo que yo siento hoy, que un poco lo que dice Rodri, no estamos teniendo una visibilidad clara de cómo es el modelo. También debe ser que cada prototipo, cada película, proyecto, debe tener su visibilidad de cómo es ese modelo. YouTube puede ser uno, la plataforma puede ser otro, un híbrido de todos puede ser otro. Lo que digo que estamos en un momento donde todos estos actores están muy desordenados
la capacidad nosotros, de vuelta, de los productores de ser los que ordenemos en cada proyecto esas oportunidades. Pero el eje central acá es que tiene que haber reglas del juego concretas. Los actores principales son las plataformas y los gobiernos, y encontrar ecosistemas donde los gobiernos puedan seguir invirtiendo en esta industria creativa de alguna manera eficiente, y los que tienen el sartén por el mango acepten esa regla del juego para que esto sea más virtuoso. Que esa es finalmente lo que necesitamos, que haya más producción, más diversidad, más trabajadores, más productores, más talento vinculado a esto, porque es esto que pasó en estos últimos años, además, amplificó muchísimo lo que sucedía antes, que era el entretenimiento. Hoy el entretenimiento se amplificó muchísimo más con las plataformas. Y eso tiene que regar para todo el sector de la industria, ¿no? Desde el talento hasta los técnicos, trabajadores, las industrias alrededor de lo que nosotros hacemos. Pero vuelvo al punto, es que nos olvidamos de la tele, y quizá la tele sí haya que volverla a poner en la mesa de discusión, haya que volver a interactuar con la tele y con otros canales de exhibición y distribución que sean parte de este ecosistema. Una cosa nueva, novedosa para Sudamérica o para Latinoamérica, que ya venía sucediendo en Europa, y es que la coproducción entre la plataforma, los canales de televisión, los distintos capacidades que tengan los productores de poner arriba de la mesa, no sé, los incentivos locales que hay para ser parte de esa propiedad intelectual, o poder decir, che, perfecto, venís a Uruguay, te llevas un rebate y yo me quedo solamente con el fee del servicio de producción. Hola, Estado, ¿no será bueno que vos me dejes que yo me quede con propiedad intelectual también? Porque el Estado está invirtiendo un montón de dinero en eso, y la plataforma está usando eso para amortizar su inversión. Y el canal local no tendrá que ser parte de este ecosistema y quedarse con ese contenido y decir, opa, es un contenido para el mundo, pero producido por una empresa uruguaya, o empresa argentina, o empresa mexicana. Bueno, estamos en esa discusión de qué es una producción local. Pero hay que también ayornar nuestros reglamentos, nuestros acuerdos iberoamericanos de qué es una producción local, de qué es una producción mayoritaria, minoritaria, el valor que tienen las empresas en eso. No solamente el talento y de qué se habla, sino esto empieza a ser un poco más complejo, pero hay industrias locales que se desarrollan que también tienen que tener la posibilidad de decir, esta producción que fue para el mundo y que tiene talento de todos lados, sigue siendo igual patrimonio de una empresa local y es parte del patrimonio industrial, cultural de los países, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar ahí. Ignacio, a mí me gustaría decir algo, y quiero que no se equivoque. Yo celebro muchísimo lo que está pasando el día de hoy con el volumen de producción y la entrada de las plataformas, porque ha permitido una mayor competencia, una mayor profesionalización del sector, desarrollo de capacidades y de infraestructura, y eso para Iberoamérica y para muchos de nuestros países es profundamente importante. A mí cuando dice que Santiago, que no hemos hablado de la televisión, pues finalmente las plataformas es con cable o sin cable, ¿no? Es un sistema de televisión. Lo que pasa es que no hay, en muchos países de Iberoamérica no hay las coberturas para llegar, o para que todos los públicos, por un problema de brecha y de acceso al internet, no pueden tener acceso. Y efectivamente, hoy una plataforma te dice, quiero los derechos directo a la plataforma, que puede ser el TVOD, el AdBot o el VOD, que es propiamente la suscripción. Y ahí van ellos mismos a diversificar su negocio, porque uno querrán que sean las descargas, como en algún momento fue, otro serán los suscriptores, y otro será que la publicidad pague el contenido para el acceso al público, ¿no? Y efectivamente hoy está pasando algo genial. Lo único es que me preocupa, porque hoy una obra cinematográfica tiene unas garantías
en las leyes sobre reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales, el reconocimiento de los creadores y autores de la obra alrededor de ella, también está propiciándose su preservación y está regulado ese aspecto. Hoy hay veces que te encuentras con que tal contenido desarrollado, incluso le llamamos contenido, no le llamamos obra audiovisual, no nos interesa saber quién está detrás, como director, como escritores, como productores, salvo que sean muy, muy mediáticos y al medio, plataforma o estudio le convenga posicionar ese nombre que es su marca. Hoy normalmente estamos diciendo la serie de Netflix, la serie de Amazon, la serie de Hulu, y yo lo único que creo es que de verdad deberíamos, por supuesto, hacer un diseño, invitar a las autoridades a un diseño de una política pública, encontrar mayores mecanismos para el financiamiento y alianzas con los estudios, con las plataformas, con las televisoras, para que seas parte del modelo de negocio y no nada más te des un servicio de producción y cobres un monto por hacerlo, que efectivamente los creadores y toda la cadena de valor se beneficie por el desarrollo de esa obra audiovisual y haya un reconocimiento pleno de los creadores y por supuesto garantía de acceso a los mercados, que efectivamente, como decía Santiago, hoy no depende de nosotros. Hoy no incidimos, ni siquiera somos consultados si creemos que hay una manera para que tal o cual contenido llegue de mejor manera a los diversos públicos. Entonces, sí están pasando cosas muy importantes, pero cómo guardamos los equilibrios para que le funcione a nuestros profesionales técnicos y artistas, a nuestros países, a nuestros modelos de negocio y a todos estos estudios y plataformas que están traspasando todas las fronteras y que para los productores de contenido audiovisual es algo impensable en el pasado. Bueno, realmente esto creo que dijo Mónica, creo que hace como un gran epílogo de la charla. Me parece que es todo lo que se ha dicho es sumamente importante y han quedado muchísimos temas por tocar, pero también muchas cosas que se han mencionado dentro de las ponencias de cada uno de ustedes son totalmente importantes y son temas que seguramente en algunos conversatorios en el futuro los podemos abordar. Hay algo de lo que decía Rodrigo que me quedó dando vueltas, que es la palabra reinventarse, y yo creo que este futuro que nos está proponiendo las plataformas y estos nuevos hábitos de consumo y estos nuevos modelos de negocios, yo creo que nos tenemos que reinventar. Hace muy poquito, buscando un archivo viejo, encontré un plan de negocios del año 2020, enero del 2020. Y miraba el plan de negocios y me reía por la complejidad que tenía ese plan de negocios, por todos los partners, socios que había, coproductores, y cómo influían los fondos públicos y quién se quedaba en la primera ventana y dónde estaban los diferentes puntos de equilibrio, cuántos espectadores se necesitaban. Todo eso versus a los modelos recientes en donde no hablo de un original full, sino de modelos donde las plataformas intervienen ya de una forma más importante en la financiación y donde el plan de negocios es mucho más sencillo. Pero a su vez, digo, como contracara de eso, hemos tenido que aprender un montón de cosas, de protocolos nuevos, de formas nuevas de producir y también esto que planteaba Rodrigo de diversificar los canales y entender cuáles son las formas. Tengo un ejemplo también de una película
que hicimos hace muchos años en la productora y que nunca la pude vender a ninguna plataforma, a pesar de ser una de las películas que produjimos que más premios ganaba. Y sin embargo, no machaba con los algoritmos. Y sí se puso en un canal de YouTube, en una distribuidora de cine de un canal de YouTube, y en pocos meses festejamos el 1.000.000 de views. Está claro, la monetización de eso es imposible. Creo que con lo que ganamos pagamos una cena para el equipo, y fuimos a festejarlos el 1.000.000 de views, pero no alcanzaría para producir ni para convertir ese modelo sustentable. Creo que todavía estamos como muy en un estado primigenio y me parece que tenemos que seguir aprendiendo. Tomo eso que decía Rodrigo, que todavía tenemos mucho por aprender, mucho por reinventar. Así que, digo, para hacer una suerte de cierre de esto, me parece que es muy importante lo que mencionaba Mónica de preservación de derechos, de preservación del patrimonio cultural, porque también mantener los derechos dentro de los productores de cada país es mantener el patrimonio audiovisual en cada país. Me parece que los estados tienen que definir modelos, como decía Santiago, y tienen que tener una participación activa, no debe estar todo librado al mercado. En algunos países ya hay avances sobre eso y en otros todavía está muy incipiente y en algunos ni siquiera se los está discutiendo. Y quizás uno de los temas que a mí más me preocupa con este universo de las plataformas es justamente, como contaba este caso de esta película nuestra, es la producción que queda invisibilizada, que es una producción que también tiene que existir. Apostar por nuevos realizadores o realizadoras, apostar por nuevos talentos, por nuevas formas. Eso tiene que intervenir el Estado, tienen que intervenir también los privados, pero no necesariamente es un material rico para las plataformas. Por lo menos no desde el inicio, después quizás con la película terminada puede ser. Y esas obras que van quedando en el camino y no tienen un lugar de circulación, por lo menos no en las plataformas principales, tendrían que tener la forma también de encontrar su nicho, su espacio. Así que, sin más, me gustaría que si quieren hacer algún comentario final cada uno para dar un cierre y agradecerles por esta hora y tanto de tiempo con unos comentarios tan buenos y con unas miradas tan profundas. Pues yo agradecer este espacio de reflexión. Efectivamente, están pasando demasiadas cosas donde todavía nosotros no podemos decir hacia dónde vamos. Y yo creo que hoy el ser capaz de adaptarte a la realidad y a los retos y estar siempre imaginando nuevas formas es lo que va a permitir que sigamos jugando el juego que nos gusta tanto, que es producir obras audiovisuales y cómo éstas tengan el mayor impacto posible en el público. Muchísimas gracias. Rodri. No, también lo mismo, Ignacio, pues gracias por el espacio. Yo creo que la comunicación siempre es la base de la mayoría de los problemas que todos enfrentamos día a día como productores. La falta de comunicación o errores en comunicación es el día a día de lo que hacemos. Por ende, las soluciones están en comunicarnos. Y como comunicadores que somos, estos espacios en este momento, en el tiempo y espacio que nos une, creo que son fundamentales para abrir esa comunicación a un diálogo amplio, involucrar a todos los interesados y sin duda somos privilegiados de compartir un idioma, una lengua de millones y billones de personas alrededor del mundo. Entonces, gracias pues a la FIPCA por abrir este espacio, porque sin duda somos muchos y entre muchos tenemos muchas oportunidades de seguir adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, Santiago. Bueno, nada, agradecer como Mónica y Rodrigo. Fue un aprendizaje y una experiencia muy linda compartir este espacio de reflexión, porque uno se queda pensando todo el tiempo cómo
estamos todo el día pensando cómo lo vamos a hacer mañana y estas cosas siempre están buenas. Y un poco lo que dijo Rodrigo de tener una comunidad activa de colegas que estemos pensando en esa comunidad y en nuestro continente cuáles son las estrategias para que esto siga siendo viable de alguna manera, que sea sostenible y que siga siendo patrimonio de todos nosotros hacer cultura y hacer industria. Y es muy importante y cada vez más relevante estar juntos en ese tipo de discusiones porque los actores que participan son cada vez más grandes y las productoras cada vez más pequeñitas. Entonces necesitamos juntarnos todos para poder encontrar mecanismos comunes, acuerdos comunes y ejemplos de cómo se hace en un lado y en otro para poder tener cooperación y poder alcanzar de algunos objetivos que son clave para que esto siga adelante. Así que nada, gracias a la FIPCA y a Rodrigo, que ya nos vemos una vez por año. Bueno, nos vimos acá y Mónica, un placer escucharte, de verdad. Igualmente, conocerlos y Rodrigo, volverte a encontrar. Y gracias, Ignacio, por este espacio. Bueno, gracias Mónica, gracias Rodrigo, gracias Santiago. Yo también agradezco a toda la producción de FIPCA que ha logrado este espacio. Seguramente seguirán estos conversatorios en el tiempo y ojalá podamos volver a coincidir en estos espacios. Seguramente en otros vamos a coincidir. Así que espero que haya sido un buen momento para ustedes y sobre todo para quienes vean y escuchen esto en el futuro, por lo menos que podamos haber ayudado un poco a entender qué es lo que está pasando. Así que muchas gracias por estar, por venir y por escuchar. Abrazo. Abrazo. Gracias. Sí.